En el Pleno de la Asamblea, licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández. Efectivamente, en medio del aplauso de la familia, bienvenidos en este Pleno de la Asamblea Nacional. Las señoras y señores asambleístas, ingresa Carlos Ochoa, el primer superintendente de la Información y de la Comunicación, nombrado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está acompañado de sus familiares, se ubicará en el lugar de honor de este salón plenario y de inmediato se comenzará con la lectura de los documentos que avalan esta designación y posesión. De la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Enseguida, señora presidenta. Quito, Distrito Metropolitano, miércoles 9 de octubre de 2013, oficio 3477, CPSCS 2013. Señora Gabriela Rivadeneira, Presidenta Asamblea Nacional, en su despacho, de mi consideración. Para su conocimiento y fines legales pertinentes, comunica usted que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en sesión ordinaria número 264 del martes 8 de octubre de 2013, adoptó la resolución que a continuación transcribo y con la cual se designa la primera autoridad de la Superintendencia de la Información y Comunicación, según lo establecido en el artículo 16 del reglamento para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias por ternas propuestas por el Ejecutivo. Resolución 003-264 CPSCS 2013. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, considerando que el artículo 208, numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, en su parte pertinente, faculta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar a las primeras autoridades de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la o el Presidente de la República. Que el artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece que este organismo designará a las primeras autoridades de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la o el Presidente de la República luego del proceso de veeduría e impugnación ciudadana correspondiente. Que el artículo 55, inciso tercero de la Ley Orgánica de Comunicación atribuye al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el nombramiento de la o el Superintendente de la Información y Comunicación de una terna propuesta por la o el Presidente de la República. Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dictó el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias por ternas propuestas por el Ejecutivo, que fuera aprobado el 2 de julio de 2010 y publicado en el Registro Oficial número 244 de 27 de julio de 2010. Que mediante resolución número 005251 CPSCS 2013 de 17 de julio de 2013, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social adoptó la decisión de aplicar en lo que corresponda a la normativa contenida en el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias por ternas propuestas por el Ejecutivo. Que mediante resolución número 003261 CPSCS 2013 de 17 de septiembre de 2013, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social admitió la terna remitida por el Presidente de la República una vez que se ha verificado que los integrantes de la terna cumplen con los requisitos y no están incursos en las prohibiciones establecidas en la ley, de conformidad con el informe presentado por el equipo técnico designado para el efecto. Que mediante resoluciones números 004263 CPSCS 2013, 006263 CPSCS 2013, 007263 CPSCS 2013 y 008263 CPSCS 2013, de 3 de octubre de 2013, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió no admitir las impugnaciones presentadas dentro del término previsto para hacerlo. Que, una vez agotado el proceso de veeduría e impugnación ciudadana, los integrantes de la terna enviada por el Presidente de la República para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de la Información y Comunicación y en cumplimiento con lo previsto en el artículo 16 del reglamento para la designación de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias por ternas propuestas por el Ejecutivo, que determina que las primeras autoridades de la superintendencia serán designadas mediante resolución del Pleno del Consejo dentro del plazo de 3 días una vez culminada la etapa de impugnación pública. En sesión ordinaria número 264, celebrada el 8 de octubre
de 2013, al conocer el tercer punto del orden del día, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con 5 votos a favor y los votos razonados en contra de la consejera Andrea Rivera y del consejero David Rosero, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, resuelve: artículo único, designar al licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández en calidad de Superintendente de la Información y Comunicación para que dé cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la ley emitida para el efecto. Disposición final. La Secretaría General notifique a la Presidenta de la Asamblea Nacional el contenido de la presente resolución para el acto de posesión y al licenciado Carlos Ochoa Hernández para trámites de ley. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Se ha leído la documentación respectiva por la cual se designa al licenciado Carlos Ochoa como Superintendente de Información y Comunicación para la toma de juramento y posesión de su cargo de Superintendente de la Información y Comunicación. Y eso es precisamente lo que ocurre en este instante. Las principales autoridades de la Asamblea Nacional Licenciado Carlos Alberto le toman el juramento. Hernández, la señora Presidenta Gabriela ¿jura Rivadeneira usted que cumplirá fielmente las normas establecidas en la Constitución de la República de Ecuador y sus leyes en su calidad de Superintendente de la Información y Comunicación? En nombre de los 14 millones de ecuatorianos y de los obreros de la comunidad. Falta de micrófono para el señor Ochoa. Si así lo hace, la patria y el pueblo ecuatoriano sabrá reconocerlo. Caso contrario, es el mismo pueblo y nuestra Constitución de la República que sabrá sancionarlo. Queda usted constitucionalmente y legalmente posesionado como nuevo Superintendente de la Información y Comunicación. Felicidades ante este Pleno de la Asamblea como testigo del pueblo ecuatoriano. Posesionado Carlos Ochoa como Superintendente de la Información y Comunicación, de acuerdo a lo que determinan las normas para este acto, Edison. Sí, se procederá entonces ahora a firmar el acta de posesión como corresponde. Mientras tanto, les queremos transmitir cuál fue la frase que dijo al momento de su posesión. En nombre de los 14 millones de ecuatorianos y de los obreros de la comunicación, sí, juro, es lo que dijo el momento de la promesa que rindió ante la Presidenta de la Asamblea Nacional en el ejercicio del cargo, ahora como flamante Superintendente de Información y Comunicación. Nancy. Acompañaron para la primera foto oficial aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional la señora Presidenta Gabriela Rivadeneira, la primera vicepresidenta, la doctora Rosana Alvarado, y la segunda vicepresidenta, la doctora Marcela Aguiñaga. Un detalle importante también: una parte de los parlamentarios de oposición abandonaron la sala de sesiones, unos cuantos de ellos se quedaron. Todo esto dentro de la primera parte de la sesión 258 del Pleno de la Asamblea Nacional. En este instante suscriben el acta la presidenta Gabriela Rivadeneira y el posesionado Carlos Ochoa. Son los documentos de rigor que deben cumplirse. Es un acto formal que le corresponde, de acuerdo con la Constitución, a la Asamblea el acto de la posesión. La designación, ya lo dijimos, lo leyó también por parte de la Secretaría, fue realizada a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el órgano que cumple con esta función de acuerdo con el mandato constitucional. Ahora será la intervención del flamante Superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Presidenta, señoras vicepresidentas, distinguidos asambleístas, señores de las organizaciones sociales, estimados colegas, porque siempre seré un miembro de la prensa, estimados colegas. La ley es la ley, ni se tranza ni se negocia, se cumple. Desde la constituyente de Montecristi, pasando por el referéndum y la consulta popular, el país le dijo sí a una ley de comunicación, una ley que fue creada para garantizar el derecho a la comunicación de todos los ecuatorianos, una ley que busca, en el marco de la dignidad humana, se respete la honra y la reputación de las personas, su intimidad personal y familiar,
que en lo concerniente al ejercicio profesional defienda los derechos de los comunicadores, que manda respetar los presupuestos constitucionales de una información precisa, contrastada, verificada, oportuna y contextualizada. Una ley que dispone el derecho a la rectificación y a la réplica, que prohíbe el linchamiento mediático, que garantiza la libertad de información, prohíbe la censura previa, pero sobre todo dispone la responsabilidad ulterior. En suma, una ley que pone en igualdad de condiciones a periodistas, a medios y a receptores. Y es que pienso que nadie puede como periodista decir lo que no puede mantener como persona. Durante mis casi 30 años de comunicador en prensa, radio y televisión, en medios públicos y privados, he palpado de cerca lo bueno, lo malo y lo feo del mundo de la comunicación. Tengo la experiencia y el conocimiento suficiente para actuar con firmeza en favor de los derechos de la sociedad, no en contra de los medios de comunicación, en favor de la información, no de su censura, respetando honras, no como ha sucedido muchas veces, acabándolas. Siempre he mantenido, y lo he dicho públicamente, que existen 3 clases de noticias: las que se publican para evidenciar una supuesta e irrestricta libertad de expresión, la que se oculta porque perjudica a los grupos de poder, y una tercera que desgraciadamente muchas veces se inventa para denostar a quienes no son afines al sistema. Esto es parte de lo que busca acabar esta ley de comunicación: poner fin a las famosas listas negras fruto de simpatías o antipatías de propietarios, directores o anunciantes. Nunca más un director propietario de un medio ordenando votar con B grande a quien fue votado por la mayoría como presidente constitucional de este país. Nunca más, en nombre de un periodista, el nombre de un periodista en el urinario de un medio, por el delito de mencionar a su propietario en un negociado que perjudicó al país. Nunca más un presentador de la televisión guiando a los camarógrafos para que eviten captar los rostros de policías rebelados en contra del orden constitucional. Nunca más el chantaje de determinados medios a personas, cabildos, prefecturas o empresas, llenándose la boca con la palabra democracia, mientras por debajo se llenan los bolsillos, obligándolos a financiar eventos artísticos. Nunca más la feria de frecuencias. He sido un periodista apasionado por la democratización de la comunicación, opuesto a que ésta sea secuestrada por grupos excluyentes y llenos de privilegios, propietarios en su momento y aún ahora de verdaderos emporios mediáticos. Y sí, le reconozco a todos aquí, soy parcializado, pero en favor de la sociedad. Sí, soy parcializado, pero en favor de los que no tienen voz. Mi rumbo, mi trabajo, mi esfuerzo siempre estuvo y estará dedicado a los eternos excluidos de mi patria. Mi marco de actuación es precisamente la ley de comunicación. Una ley de comunicación, reitero, respaldada amplia y democráticamente por el pueblo ecuatoriano, tanto en la Constitución como en la consulta popular, así como por la mayoría de ustedes, fieles representantes de esta sociedad, a la cual agradezco la confianza depositada en mí por el señor Presidente de la República, primer servidor y fiel representante de ella.
desprecio de mi origen humilde. Formo parte de esos millones de compatriotas que tuvieron que salir del país fruto de las desacertadas políticas económicas de gobiernos anteriores. Muchas de ellas, y esto vale recalcar, muchas de ellas aupadas, en unos casos por acción y en otros por omisión, por parte de determinados medios. De ahí que comprendo y apoyo el proceso de cambio que la sociedad ecuatoriana ha emprendido. Precisamente, esta ley se enmarca en esa decisión democrática emprendida por millones de compatriotas, decisión que ofrezco apoyar con mi mayor esfuerzo desde este lugar en el que hoy me ha colocado el destino. Planteamos, hay mucho por hacer, sin duda esta es una experiencia inédita, crear una estructura básica en los próximos 90 días, coordinar nuestras acciones con el Consejo de Regulación y el Consejo Consultivo y todas las organizaciones que se sumen a esta verdadera minga que tiene un solo objetivo, uno solo: democratizar la palabra. Venga pues la voz del cholo, venga la voz del indio, venga la voz del negro, del mestizo, del blanco, del campesino, de las mujeres, de los grupos LGBT, de las personas con discapacidad, que cada quien exprese su punto de vista en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, todas con respeto, todas con un solo fin: hacer de esta patria un lugar tan grande como para que quepa la felicidad y el desarrollo de todas y de todos, en especial de los más humildes. Un lugar donde nadie carezca de por lo menos una oportunidad. Y como dijo por ahí un filósofo, las campanas del destino están sonando. Vayamos pues al encuentro de la historia, pero una historia escrita para y por todos. Durante más de casi 30 años he hablado diariamente en prensa, en radio y en televisión. Creo que ha llegado la hora de callar y empezar a hablar con mis acciones. Buenos días a todos. Esa era la intervención del flamante superintendente de la Comunicación y la Información, Carlos Ochoa.